Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es martes 7 de diciembre y quiero referirme al último, o quizás, mejor dicho, al reciente, porque desgraciadamente la palabra último no la podemos ocupar, al reciente atentado, el reciente tiroteo que ocurrió en una escuela de Oxford en Estados Unidos, Oxford School se llama, donde 11 personas fueron tiroteadas, de los cuales 4 fallecieron. Quiero referirme a este tema que seguramente no está presente ya en los medios de comunicación, porque ustedes saben, las noticias tienen un periodo de permanencia en los medios y después ya desaparecen. Con el correr del tiempo y pasando los días y con algunas informaciones que he recabado, quiero construir un análisis respecto a lo que desgraciadamente ocurrió en la pasada semana en este colegio donde, repito, 4 muchachos que no alcanzaban los 20 años fueron alcanzados por los disparos de Ethan Crumbley, un muchacho de 15 años que finalmente le dio muerte. Repito, de esos 11 tiroteados, 4 fueron asesinados. El título para esto lo he llamado de nuevo el horror, de nuevo el horror. Y digo de nuevo porque desgraciadamente dentro de la cultura o dentro de la sociedad norteamericana nos han acostumbrado a que ocurran estos hechos con una frecuencia que no quisiéramos. Y estoy seguro que la mayoría de la gente no quisiera vivir en el propio país de los Estados Unidos. Se calcula que son 29 ya, son 29 tiroteos como lo ocurrido en esta escuela de Oxford, que han ocurrido durante este año solamente. 29 tiroteos, cobrándose vidas humanas. Ahora yo quiero referirme bajo algunos tópicos a esto que ha ocurrido allá en Oxford, en la escuela de Oxford, repito, hace aproximadamente una semana. Primero quiero hablar de los hechos. Que se sabe que Ethan Crumbley, un muchacho de 15 años, tiroteó a 11 personas, de las cuales murieron 4. La pistola que él usó fue comprada por su padre el día Viernes Negro, el Black Friday, y creo que no tiene una connotación más literal que en este caso. Efectivamente fue un Viernes Negro que permitió que esta catástrofe ocurriera en el colegio. El mismo Ethan la presentó como su nueva belleza en Instagram. Así lo hizo. Y así se vanaglorió, así se ufanó, presentando a su nueva belleza la pistola. Pero la pistola, repito, fue comprada por su padre. Y vamos a referirnos a eso. Ahora, vamos al punto de las señales. ¿Qué señales ocurrieron previo a esta masacre que seguramente nos permiten concluir ahora, después que ocurrieron los hechos, porque siempre es así, después que ocurren los hechos, comienzan los análisis, y si se hubiese hecho esto o aquello, se habría evitado efectivamente. Pero yo insisto, son estériles esos análisis, y también son injustos. Porque para futuros, desgraciadamente, para futuros eventos similares, simplemente servirán las conclusiones que se puedan sacar de este horrible tiroteo. Pero ¿qué señales hubieron? Por ejemplo, se le observó a Ethan un dibujo hecho por él, donde aparece una persona tirada en el suelo, aparentemente tiroteada también, ensangrentada. Y bajo el dibujo, en alguna parte del dibujo, él escribió: sangre por todas partes, mi vida es inútil, el mundo está muerto. Eso llevó a que la profesora, o el profesora entiendo, que observó ese dibujo, diera la alerta para que tuvieran una reunión, efectivamente,
para tratar a este muchacho, porque tenía un historial de agresividad, un muchacho difícil, un muchacho violento, y entonces vieron la opción o vieron el momento para poder analizar o presentar ese caso a la autoridad y ver qué medidas podían tomar. Después, una profesora también vio a Ethan mientras él observaba fotos de municiones en su móvil personal. Cuestión que también hizo saltar una alarma personal a la profesora, que, bueno, finalmente motivó a que tomaran a Ethan, lo llevaran a las autoridades, el director, entiendo, los psicopedagogos o un especialista de la salud mental, y juntos poder conversar sobre lo que estaba pasando con Ethan y preguntarle cosas que él también fue respondiendo, preguntas que él fue respondiendo, y también llamaron a los padres para sugerirle a los padres que Ethan debía ser sometido a un tratamiento para específicamente controlar su carácter, controlar esa violencia y sobre todo ellos alarmados por esto que estaban observando. Eso fue lo que pasó, que uno podría decir que fueron las señales. Pero los padres se negaron a que su hijo sea sometido a un tratamiento especial, cuestión que, bueno, derivó en que el chico tomara su vida normal dentro del colegio. Esas fueron, repito, esas son las señales. Ahora, veamos otro tipo de reacciones. La autoridad judicial, en este caso la policía o los jueces, vieron también que era necesario arrestar a los padres por lo ocurrido en la escuela de Oxford. Y entonces estos padres también fueron detenidos y fueron apresados y se les impuso una multa muy, muy alta. Eso también está registrado. Eso está como parte de las decisiones que ellos tomaron, que la autoridad judicial tomó. Ahora, vamos a los efectos. Lo que sí sabemos y podemos concluir es que Ethan, con ese tiroteo que efectuó contra 11 personas, pone a la maldad humana frente a nuestras narices. Eso es una cuestión objetiva. Ese es un efecto. Esa maldad humana, que yo no sé si usted sabe definirla, cuál es la valoración que usted hace de la maldad humana. Pero ahí están todos los que han vivido la pérdida de sus seres queridos, de sus hijos, revolviéndose, tratando de entender o tratando de explicarse cómo funciona o cómo actúa la maldad del ser humano. Porque nos vemos de frente a frente con la maldad humana. Y entonces viene el horror experimentado por esos padres. En los colegios existe un protocolo. Cuando suceden estos tiroteos se levantan unas carpas especiales afuera del colegio, donde van de alguna manera siendo conducidos los niños que salen del colegio, que logran escapar de este tiroteo, y ahí van a las carpas y ahí son recibidos seguramente también por especialistas de la salud mental. Están con ellos esperando a que lleguen sus padres para buscarlo y se reúnen en esas carpas. Ahora imagínense el horror, la angustia, la desesperación de esos padres cuando escuchan que en el colegio donde estudian sus hijos se ha producido un tiroteo, y entonces toman sus vehículos, imagínense, con la velocidad que van, arriesgando también la seguridad de otras personas, transeúntes o otros automovilistas, en su seguramente loca carrera hasta el colegio y sin saber con qué se van a encontrar, para llegar ahí y saber de las noticias de sus hijos, si están a salvo o si los alcanzó una bala. Son, yo repito, el horror absoluto que se siembra en padres que tienen hijos que son adolescentes, que están llenos de vidas, seguro, muchos de ellos con
grandes proyectos, con grandes sueños, grandes planes, y que se ve truncado todo. Y en este ambiente también, donde el encuentro familiar, esta época donde el encuentro familiar cobra un protagonismo tan especial para mucha gente, tienen que vivirlo sin la presencia de sus hijos jóvenes, adolescentes. Es un horror. Y ahí junto con esto vienen las preguntas. Y muchas de estas preguntas son verdaderas torturas, porque no encuentran ninguna explicación. ¿Cómo encontrarle sentido, lógica a un desastre como este? Son preguntas sin respuestas. Preguntas, ¿cómo encontrarle sentido? Repito, ¿cómo encontrarle sentido a una irracionalidad como esta? Son preguntas. ¿Qué es la maldad? ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es el potencial de destrucción que está presente en cada alma humana? Y luego también como efectos uno ve reacciones estúpidas. Usted puede calificarlo como quiera, pero un senador republicano posterior a este tiroteo se sacó una foto familiar producto de la Navidad donde está con su familia y todos portando armas de guerra. Y en un mensaje aparece: Santa Claus, por favor, trae municiones. Posterior a este tiroteo aparece la foto de un senador republicano. Entonces muchos levantan su voz para criticar esa foto. Yo pregunto, ¿vale aquí una crítica? O definitivamente definir a la maldad humana como prima hermana de la estupidez. Son características, son expresiones que van juntas. Esto no es criticable, esto es definir a la maldad humana y definir la estupidez humana. Y ahora quiero analizar el tema de la maldad propiamente tal. Primero, lo que tenemos que decir, que como todos nosotros somos pecadores, todos tenemos la maldad como una característica intrínseca en nuestra alma, la diferencia que hay entre unos y otros son las circunstancias. Porque dentro de la historia de Ethan, que seguramente los investigadores van a conocer, ahí se podrá saber con qué amarguras cargaba, con qué frustraciones cargaba, con qué dolores él vivía, qué había pasado también en su trato con sus colegas, en su trato con sus compañeros de curso. ¿Qué es todo ese historial? ¿Qué hay en su historial familiar también? También en el vecindario, etc. Todas esas son circunstancias personales que de alguna forma van también tonificando la maldad, van cargando de amargura, van cargando el alma de odios, que entonces van tonificando, van potenciando esta capacidad de destrucción. Son las circunstancias. Usted en el libro de Esther puede encontrar, por ejemplo, que Amán, el agageo, solamente aparece en ese detalle, Amán el agageo. Y usted verifique qué pasó con el pueblo de Agag, qué pasó con el rey de Agag en siglos anteriores a esa etapa. Y eso fue lo que alimentó su odio contra Mardoqueo y contra, en el fondo, el pueblo judío dentro del reino de Asuero. Eso usted puede verlo. O sea, cómo las circunstancias van potenciando la maldad. Ahora, la maldad también obtiene sus insumos, obtiene sus medios. Y acá la legislación norteamericana le da la bandeja servida
a la maldad. ¿Por qué? Ellos dicen, los propios norteamericanos dicen que su derecho sacrosanto es tener armas en sus casas o portar armas derechamente. Ellos hablan de su derecho sacrosanto. Entonces, esa legislación le ofrece en bandeja las posibilidades para que la maldad se exprese, como en el caso de ETA y tantos otros que han causado masacres similares. Son insumos para facilitar la expresión de la maldad. Y ahí está en una discusión sin fin, sin límite de la posesión de armas en los Estados Unidos. Y eso usted lo puede escuchar y ver permanentemente, pero ahí está la ley. Y todos vendiendo armas. O sea, no todos, pero el comercio, quiero decir, de la venta de armas en Estados Unidos mueve millones y millones y millones de dólares todos los años. Se calcula que el número de armas en el país, dentro del país, equivale a que cada uno de los seres humanos, de los individuos, de los habitantes del país tenga un arma. Ese es el número de armas que hay en Estados Unidos. Entonces, esa legislación, repito, le ofrece en bandeja a la maldad humana las posibilidades de expresarse creando el horror, el desastre, las masacres como esta. Y lo otro que vemos como un hecho también de la maldad llega un momento en que ciega al individuo. Ethan llegó un momento en que él se cegó, llegó un momento en que él encontró sentido, encontró lógica a ese plan de percutar su arma contra sus compañeros de colegio y disparar a mansalva. Él llegó un momento en que se cegó, le encontró sentido a un acto como eso. Eso es parte de lo que hace la maldad. Y en esa ceguera está incluido su propio destino, sus propias circunstancias generadas por esa masacre. Él no fue capaz de anticiparse a las consecuencias, simplemente se cegó. Y si a lo mejor apareció algo así, lo ahogó, no hubo lugar. Llegó un momento en que la maldad lo cegó. Con 15 años, y es probable que él va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Él no vio eso. Él no vio esas consecuencias, él no las midió. También lo que trajo sobre sus padres, sobre sus familiares, sobre, la gente que está cerca de él, tampoco lo vio. La estigmatización que produjo en eso, tampoco lo vio. Yo conozco gente en España, familiares de asesinos también, que en un momento dado deciden cambiarse su apellido. Hacen todo un sistema legal para cambiarse su apellido porque no quieren, o por lo menos luchan por que se disocie su relación con los asesinos con actos horrorosos, también como este. Entonces, todo eso él no lo vio, no midió consecuencias. Eso es parte de lo que hace la maldad. Y aquí yo quiero hacer una comparación, guardando las proporciones, pero para mostrar cómo funciona la maldad en el corazón del hombre, en lo que la Biblia nos dice, en lo que la Biblia muestra, por ejemplo, el caso de David, el rey David. Perdón. El rey David llegó a unas circunstancias o a un punto semejante donde se cegó y tomó a la mujer de un leal soldado y tomó a Betsabé y adulteró con ella. Este hombre, David, llegó un momento en que no midió consecuencias, se cegó. Y si no fuera porque Natán después lo enfrentó, él había estado dispuesto a esconder su maldad.
Pero yo repito, llega un punto en que los seres humanos se ciegan. No, no miden consecuencias. No miden consecuencias. Siguen cuesta abajo en la rodada. Similar al caso de Ethan, solo que guardando las proporciones, si el caso es distinto, Ethan usó una pistola para tirotear a 11 personas. Pero llega un momento en que se ciegan, repito, es la ceguera. La ceguera. Después tenemos el caso de Juan y Jacobo, los apóstoles del Señor, que el Señor mismo le dijo que eran hijos del trueno. Y usted puede ver en expresiones que aparecen de ellos, en algunas conductas, donde se ve también un temperamento colérico. De pronto también eran inclinados hacia la violencia. Usted puede ver eso en el Evangelio. Y el otro también es Pedro. Pedro también mostró signos de violencia. Cuando Jesús lo vinieron a tomar preso en Getsemaní, Pedro tomó la espada, sacó su espada y tiró a matar. Y a quien le iba a llegar la espada movió la cabeza y le cortó la oreja. Y el Señor tomó la oreja y la restituyó. Y reprendió a Pedro por ese acto de violencia. Usted puede verlo en el Evangelio. También aparece eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que para Ethan hay una esperanza. Si es que él llega a un punto en que la angustia, la amargura, pero ahora ya por su pecado, por su maldad, por una tortura emocional que él experimente, producto de lo que ha hecho, él quiera conseguir el perdón. Y orar porque hubiera alguien que se acercara para mostrarle el poder del Evangelio para transformar su corazón. Quizás no para salir de la cárcel, pero para transformar su corazón. Así como fue el de David, así como fue de los hijos del trueno, como fue de Pedro y como de tantos personajes a través de la historia, personajes violentos, personajes iracundos, personajes amargados, con tremendos odios en sus almas, han encontrado a través del Evangelio, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el camino para superar sus propios traumas, sus propios dolores, sus propias frustraciones. No he agotado el tema. Si usted quiere, aquí abajo encontrará la dirección del correo electrónico donde puede comunicarse conmigo. También aquí abajo está la oportunidad, la opción para que usted pueda dejar su comentario sobre este video. Si es su deseo también lo puede tomar y publicarlo en su propia red social. Eso también yo se lo agradezco. Y si es su deseo también, aquí abajo está el link donde va a llegar directo a la tienda de Amazon y allí poder adquirir mi primer libro titulado Maravillosamente Escondido. Nuevamente, gracias, cuídense, disfruten este tiempo y será hasta una próxima oportunidad.